Amén. Cuando menosprecian tu potencial, tú y yo debemos ser realmente personas que tengan una reacción. Amén. Hemos dicho muchas veces que la iglesia del Señor se debe caracterizar por ser una iglesia de fe, amén, de acción. Entonces, sabemos que la ley de la física dice que a una acción le corresponde una reacción. Entonces, mucha gente que te rodea quizás no es la que adecuada, la que debiera estar en tu agenda telefónica, no es quizás la que realmente va a desear lo mejor para tu vida, sino que en medio de esas personas encontramos gente que quiere menospreciar lo que Dios ha puesto en tu vida, ¿no? Hemos dicho reiteradas veces que todos tenemos al menos un talento, ¿no es cierto? Y tenemos algo para dar, amén, algo para dar. Quizás durante muchos años se le conoció a la iglesia como una entidad pedigüeña, ¿no? Que solo pedía, ¿no? Y quizás algunos colegas, ¿no es cierto?, tuvieron esa estigma y esa etiqueta diciendo, no, los pastores son solo pedigüeños. Pero eso no pasa acá, digan, gloria a Dios, ¿eh? Sino que repedimos, ¿no? No pedimos, sino que recontra pedimos. Pero entendemos que ahora en este tiempo Dios nos ha dado la posibilidad de dar, amén, de dar. No ser demandantes, sino ser, por lo contrario, ofertantes, amén. Entonces, la gente que te rodea, hermano, tiene la posibilidad de que un hijo de Dios le alcance una palabra, ¿eh? Como decíamos recién con mi hermano, trayéndolo, ¿cierto?, a una persona nueva. Dios te bendiga, bienvenido a la casa. Entonces, tenemos para dar. Diga, tengo para dar. Amén. El rey David, hermano, enfrentó una gran oposición, triple o cuádruple oposición, de las personas que él menos esperaba. O mejor dicho, de las personas que debían haberlo motivado, apoyado, ¿no es cierto?, y haberlo ayudado a que lograra sus objetivos, hermano, recibió solamente rechazo y oposición. Entonces, todo el mundo, diga, todo el mundo, le dijo que no tenía potencial, pero él fue capaz de superarlo todo. Esa palabra superación la vamos a trabajar un poquito esta tarde, esta noche, así que subráyela o márquela por ahí en tu anotador, libreta, iPad, teléfono inteligente, el que sea. Entonces, cuando pensamos en David, enseguida nos viene a la mente todas las limitaciones que él tuvo que enfrentar. Un hombre que logró grandes éxitos a posteriori, pero en el proceso tuvo que lucharla y, como dicen en Argentina, tuvo que remar. Tuvo que remar, a veces contra la corriente. ¿Cuántos amigos tengo acá, no? ¿Cuántas veces te ha tocado remar contra la corriente, no es cierto? Teniendo que tener gente que te aliente, te dice, ¿no es cierto?, vos ya estás terminado, flaco. Vos ya no servís. O sos muy joven o sos muy grande. Entonces, ahí, hermano, de donde menos esperamos sucede ese rechazo. Entonces, era un gran guerrero y el más extraordinario de los reyes, porque al pueblo de Israel, para ellos, en el grado de importancia, aún sacando a Dios, por supuesto, el más importante no solo es el profeta Abraham, sino el rey David. El rey David ocupó en ese pueblo una personalidad, una preponderancia realmente importante. Sin embargo, muchos que nunca vieron su potencial trataron de ningunearlo, ¿no es cierto? En su juventud no tenía una apariencia de guerrero, mucho menos una apariencia de rey. Era el menor de la familia, imagínense 7 hermanos y el número 8 era él. Las primeras batallas y las más extraordinarias no fueron contra los osos o los leones que querían destrozar el rebaño de ovejas que él estaba cuidando, que ni siquiera eran de él, sino que eran de su padre.
allí lejos de los ojos de la gente, pero muy cerquita de los ojos de Dios. Creo que es la manera que tenemos que caminar. Porque si buscas el agrado de la gente, estás frito, mi hermano. Muchos están esperando el aplauso de la gente, el reconocimiento, salir en la prensa, hacer tapa de diario. Pero es preferible el reconocimiento de papá. Amén. Tarde o temprano llegará. Sus mayores obstáculos se los crearon las personas que le pusieron limitaciones. ¿Se dieron cuenta que hoy se usa mucho esa palabra? Entre los políticos se tiran flores, se dicen te amo, te quiero. Y alguno por allá dice, vos sos un limitado. O sea, tenés tu límite. No sos tan súper, sino que estás limitado. David fue considerado, en primer lugar, número uno, por su papá. Qué tremendo, ¿no? Del que más apoyo debería haber tenido, tuvo realmente limitaciones. Usted esperaría que su papá le dijera, vos sos una oveja negra, vos no vas a lograr nada, sos un flojo de aquello, sos docente porque dormía hasta las 12. Cualquier cosa, lo siento, pero él no esperaba de su propio padre. Pero el primero fue el que le dijo que no tenía potencial para ser un rey. Y se lo demostró. Una cosa es decirlo y otra pensarlo y otra es demostrarlo. Él se lo demostró. Cuando vino el profeta Samuel a ungir a sus hijos para ser el próximo rey, Isaí había hablado con su esposa considerando las buenas cualidades de cada uno de sus 7 hijos. Y ellos probablemente no durmieron esa noche pensando, ¿a quién va a elegir? ¿A Carlito, Pedrito, Alberto, Juancito? ¿A quién? Por supuesto que no se llamaban así. Entonces, cuando llegó al otro día el profeta, puso a los muchachos, dijo, lávense la cara, sáquense las lagañas, ¿no es cierto? Peínense un poquito porque vienen visitas. ¿Eso pasa en tu casa también? ¿No? O usted está siempre radiante, ¿no es cierto? Con los labios pintaditos, las cejas arqueadas. O está con los ruleros de doña Florinda. Anda con el short del Chavo. ¿Cómo es, hermano? ¿Cómo es la cosa? Entonces estaban ahí los 7 muchachos. Y entró el profeta, que supuestamente estaba sintonizado a la frecuencia de Dios. Y allá estaba el mayor. El mayor era grandote, ¿no es cierto? Tipo Duilio así. Tipo tenía brazos, había ido allá al Toribio Mendoza, estaba tipo 90, 60, 90. Unos brazos impresionantes, Rambo, era un poroto a la par de él. Él era el mayor. Lo pusieron ahí, ¿no es cierto?, a todos, en fila. Entonces, ¿a quién iba a escoger? Dice que estuvieron todos, pero Isaí se olvidó que había otro, el número 8, que era David. ¿Hasta dónde llegó, hermano, la limitación que su propio padre se olvidó de él? Él no dijo, bueno, mira, esperemos que tengo un pibe allá en el campo, le vamos a mandar a avisar, le mandamos un WhatsApp, ¿no es cierto? Venite ya, deja esa oveja ahí tranquila, porque hay visita en la casa, hay un hombre de Dios. Dice 1 Samuel 16. Sintetizamos, usted después lo lee más en su casa porque esto es tremendo. 1 Samuel 16, 7, 6, 7 en la nueva versión internacional. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, que era el hijo mayor de Isaí, y pensó para sus adentros, sin duda este es el ungido del Señor. El verso 7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo ¿en qué?
en el corazón. De ahí que nuestros abuelos dijeron, las apariencias engañan, ¿no es cierto? Entonces tuvo que ser reprendido por Dios el propio profeta minutos antes, hermano, de querer derramar un cuerno de aceite, ¿no es cierto?, de aproximadamente 2,5 litros sobre la cabeza y todo el cuerpo, ¿no es cierto?, del futuro rey. Era cosa seria, era cosa realmente muy seria ungir a un futuro rey. Entonces dice, yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, yo miro el corazón, dijo Dios. Entonces Dios hizo desfilar a esos 7 muchachos, pero Dios no escogió ninguno de ellos. Dios quería a alguien que tuviera el mismo corazón. Amén. Entonces es importante llegar a tener el corazón como el corazón de Dios. No un corazón egoísta, no principios de egoísmo, sino de bendición, de generosidad. Amén. De amor y de muchas cosas más. Número 2, los hermanos de David, los propios hermanos, ellos pensaban que no tenía potencial para ser un gran guerrero. Si el padre, hermano, negó el potencial para ser un rey y el más reconocido en el mundo, los hermanos que tenían la misma sangre de Isaí, ellos pusieron limitación y no creían que él tenía un potencial de un fuerte guerrero. David experimentó el rechazo similar al de sus propios hermanos. Cuando Israel fue a la guerra contra los filisteos, 3 hermanos de David se enrolaron en el ejército, se prepararon, se capacitaron, se instruyeron y allá fueron a la batalla contra los filisteos. Cuando llegaron allí todas las fuerzas armadas de Israel, que no era poca cosa, llegaron y se enfrentaron con los filisteos, y del ejército de los filisteos apareció un muchacho, un veterano de guerra, medía casi 3 metros, llamado Goliat. Y Goliat le dijo y le habló a gritos durante 45 días que el pueblo de Israel era un pueblo de cobardes, pueblo de pusilánimes, un ejército, ¿no es cierto?, que no iba a hacer absolutamente nada. Y resulta que durante tantos días les habló a los oídos y la gente temblaba. Se escuchaba el ruido de las corazas de cada soldado, hermano, temblar por ver ese gigante. Imagínense cómo enfrentarlo. Y David fue enviado por su papá, como buen padre envió a su hijo a ver qué pasaba con sus hermanos. Les llevó comida, les llevó realmente algo de sustento y le dijo, tráeme información a ver cómo están esos hijos. Y cuando llegó allá, este chico de apenas 18 años, muy flaco, ¿no es cierto?, acostumbrado a vestir así, muy del campo, llegó allí y se encontró con ese cuadro y él hizo lo que todos los soldados juntos no se animaron a hacer. Él preguntó, ¿quién es este que está gritando ahí como loco, desesperado? ¿Quién es este que se levanta contra el Señor, contra Jehová de los ejércitos de los escuadrones de Israel? ¿Quién es este? Y quizás muchos se comenzaron a reír. Su hermano mayor se enojó a tal punto, en 1 Samuel 17:28, que, hermano, lo limitó, lo trató re mal. Y le dijo, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con David. En vez de abrazarlo, decirle gracias, hermano, por venir al frente de batalla a visitarnos, él se puso furioso porque ya había mucho celo. No sé si te ha pasado esa situación, que ese celo se levanta del que tú menos esperabas.
Tú esperabas de esa persona quizás un abrazo, una palabra de amistad, una palabra, ¿no es cierto?, de amor, de confianza, y resulta que se levanta algo, celo contra el propio hermano. ¿Cuánto dicen, Señor, ayúdanos? Le reclamó con una pregunta diciendo: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Él le remarca una palabra, hermano, que era una falacia porque él no conocía a su hermano. Él le dijo: yo te conozco, yo sé lo que sos, pero eres un atrevido, ¿qué más? Un malintencionado, seguro que has venido como un espectador simplemente a ver la batalla. Sus hermanos vieron en él nada más que un muchacho vagabundo que estaba tirado en el campo ahí con una arpita, escribiendo algunas canciones. Él pensaban que era eso y que más de eso no iba a ser. Pero dentro de ese joven se estaba gestando el más grande de los guerreros, el más impresionante de los reyes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Mucha gente pensará, hermano, que en ti no hay un potencial y te van a decir tanto eres, tanto vales, dime con quién andas, te diré quién eres, dime tu apellido, bueno, un montón de cosas que maneja el mundo secular. Pero la iglesia del Señor debe orar a Dios y debe creer diciendo: este joven que está llegando a la casa va a ser el próximo evangelista, el próximo pastor, el próximo salmista. Esta persona, esta mujer va a ser ganadora de almas, va a ser la próxima profesional, nos va a bendecir y va a honrar la palabra de Dios. Debe haber ánimo y palabras de esperanza y fe. Gloria a Dios, ¿está aquí? Amén. Número 3, apláudale al rey, vamos. Número 3, el rey Saúl pensó que no tenía potencial de campeón. Él dijo: este va para perder, para perdedor. El padre dijo que no tenía potencial para ser un rey. Los hermanos dijeron: no tiene potencial para ser un guerrero. El rey actual, que le quedaba poco tiempo en el trono, dijo: no, en vez de un ganador va a ser siempre un perdedor. El rey escuchó que había alguien en el campamento que estaba dispuesto y deseando pelear, combatir con Goliat. Entonces se dice que el rey Saúl tenía su armadura bien limpia, bien brillante, porque casi nunca la usaba en los combates. En vez de ir él a la vanguardia de su ejército, él siempre iba a la retaguardia. Entonces, hay muchas personas que se manejan así, pero gracias a Dios, dígale, no viven en este barrio, ¿eh? Están en otro lado. Entonces, todo líder, todo jefe de familia, toda persona, hermano, que tenga a cargo 1, 2, 10 o 100, hermano, debe ir siempre a la vanguardia, adelante, amén, ensuciando su armadura para que otros sigan el ejemplo, ¿ok? Él esperaba un curtido veterano. Él dijeron: bueno, tráigame a ese valiente que quiere enfrentar al gigante de 3 metros. Y él pensó: bueno, van a traer a Rambo, van a traer al Capitán América, no sé, no. Y apareció este flaquito, hermano, con una bolsa ahí y con una goma, una honda. Entonces él le puso la armadura de él para una protección, pero como Saúl era alto y de los hombros hacia arriba dice que pasaba a todos el ejército de Israel, la armadura, hermano, fue demasiado grande. Él dijo: yo no puedo caminar con esto, dijo David. Cuando mucha gente quiera imponer el ritmo que ellos tienen, hermano, se parecen a Saúl. Cuando mucha gente te va a aconsejar: no, vos haces así, flaco, haces así, esto. Muchos van a querer imponer su armadura, pero tú estás acostumbrado a trabajar de otra manera. Tú estás acostumbrado a pelear de otra manera. Tú estás acostumbrado diciendo: no, yo sé que la oración, el ayuno, gloria a Dios, me va a ayudar, voy a vencer en el nombre de Jesús. No me pongas tu forma de pensar, no me pongas tu armadura, no quieras hacer que yo haga lo que no estoy acostumbrado a hacer. Amén. Yo tengo la estrategia, gloria a Dios.
Porque sabemos que todo lo que pidamos al Padre en secreto, Dios lo va a recompensar en público. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso el Señor, cuando enseña en la oración, dice: cuando vayas a orar, cierra tu habitación, apaga el celular, apaga el televisor, apaga todo y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que oye en secreto, después te recompensará en público. Primera de Samuel 17:32 dice: nadie tiene para qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo, dice, iré y pelearé contra él. Wow. Yo mismo pelearé. Entonces, verso 33. ¿Cómo vas a pelear?, dijo Saúl escéptico. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Otro que le quiso poner limitaciones. ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a estudiar a esta edad? ¿Cómo vas a abrir ese negocio? Mirá cómo está la cuarentena en el país. ¿Cómo vas a hacer este ensanche? ¿Cómo vas a voltear esa pared? ¿Cómo vas a hacer? Mire, hermano, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo van a arrebatar en el nombre de Jesús. Para su información, hermano, en la iglesia de nuestro pastor, en la peor época de inflación, en la década del 80, 83, 87, hermano, en la peor época de inflación, ¿se acuerda? Cuando todas las cosas aumentaban 3 veces por día, en la casa allí, en la calle Vignay, hermano, en aquel pueblo, esa iglesia se levantó pared tras pared y la gente pasaba, veía una pared levantada, a los 2 días pasaba y había otra levantada y la gente se devanaba los sesos diciendo: ¿cómo hacen estos evangélicos? ¿De dónde sacan? Hay una inflación galopante, pero el Dios de los cielos no estaba en inflación, aleluya. Él es el mejor ministro de economía que tenemos, aleluya. Entonces, en la década del 90, hermano, principio del 2000, cuando estaba todo también un desbarajuste impresionante en la Argentina, porque las crisis que vivimos hoy, ya la venimos viviendo hace mucho, ¿no es cierto? Cada tanto se repite como un ciclo. Se levantó esta casa y mucha gente decía: wow, seguramente le mandan ofrenda de Estados Unidos, seguramente le mandan ayuda de aquí y de allá, pero hermano, era de la propia iglesia el esfuerzo, el sacrificio, hasta que vieron que terminar esta gloriosa casa, aleluya. Es Dios el que tiene control y dominio, y creemos que esta nueva casa allí en la ruta 146, en la peor crisis, en la peor época, Dios va a seguir proveyendo, va a seguir soltando recursos, va a seguir bendiciéndonos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ese es nuestro Padre, amén. Ese es el Dios que servimos. No creas a las limitaciones que te pone la gente. No creas, hermano, en ello. Si Dios te ha dado un sueño, un proyecto, te lo ha dado Dios, tranquilo. No tienes que consultar con el mundo, Raimundo y medio mundo, no. Tienes que obedecer a Dios. Amén. Tienes que obedecer a Dios. Tienes que hacer cosas callado en la boca. Es Dios el que te dio el sueño, el proyecto. Es el Señor y usted. Amén. Amén. Número 4. Goliat pensó que David no tenía potencial de un digno oponente. Él no tenía potencial de adversario. Wow. El propio enemigo. A veces escuchamos tantas voces que tengamos que distinguir si es Dios o es el diablo. A veces el enemigo va a usar personas muy cercanas para decir: no vas a poder. Creo que de esta no salís. Me parece que aquí va para allá. Mucha gente va a hablar enviada por el enemigo. Y a veces te vas a sorprender 1000 veces que de los más cercanos el diablo va a usar. No esperes de tus enemigos ni de tus familiares de La Quiaca o de Estados Unidos. Dios va a usar el más cercano para decirte: no vas a poder, para ponerte una limitación.
Amén. Dios, ayúdenos. El enemigo pensó, este no tiene pasta de adversario. El enemigo a muchas congregaciones les ha hablado. Muchos colegas, amigos tuvieron que cerrar en esta pandemia. Tuvieron que cerrar sus templos. El enemigo le dijo, no vas a poder pagar el alquiler. No vas a salir de esta. No vas a salir de esta situación y de aquella. Muchos tuvieron que cerrar, clausurar. Señor, ayúdanos. La afrenta final para David fue cuando Goliat lo vio venir a avanzar. Imagínese ese inmenso filisteo de casi 3 metros de altura. Vio a este flaquito de 17 años, pequeño, y él tuvo palabras, hermano, de tanto sarcasmo. Allí también en 1 Samuel 17, el verso 43-44, ¿qué le dijo el enemigo? ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en el nombre de sus dioses, con minúscula está escrito, ¿verdad? Añadió, verso 44, ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo, a las fieras del campo. Goliat despreció tanto a David que pensó que ni siquiera era digno cavar una tumba y darle una sagrada sepultura. Dijo, tu carne van a ser comida de las aves, de las bestias del campo. Uno puede con facilidad determinar hoy, hermano, el calibre de una persona por la cantidad de oposición que recibe para desalentarla. Vamos a ver a las personas y tú vas a conocer realmente a tu amigo, a tu hermano de congregación, ¿no es cierto?, a tu familiar. Vas a conocer qué calibre tiene ese hombre o esa mujer a causa de las adversidades que ha tenido que atravesar y que ha salido triunfante, gloria a Dios. ¿Cuántos han tenido que atravesar situaciones tremendamente difíciles? Operaciones al borde de la muerte. ¿Hay alguien aquí que me acompaña? Yo te hablo porque he pasado por esa situación, la pastora también pasó por situaciones igual. Hemos pasado por situaciones difíciles. El calibre de la persona no se ve cuando está la billetera llena o cuando tiene 1 millón de amigos como Roberto Carlos, el brasileño, sino cuando ha pasado por diversas oposiciones. El calibre de David fue engrosándose, hermano, porque él se levantó con esa valentía. Todos los demás estaban temblando, pero él le dijo, aleluya, yo voy a ti. Amén. En el nombre de Jehová, de los escuadrones de los ejércitos de Israel. Y comenzó a girar su onda, hermano, hasta que lanzó su piedra. Y esa piedra dio justo en la frente. Y el gigante cayó hacia adelante, ¿no es cierto? Y su piedra se incrustó en su cabeza. Y ahí murió ese paladín. Murió ese gigante. No sé qué gigante tendrás que enfrentar en estos días, pero no lo hagas con tu fuerza, ni con las armaduras de otros, ni con la consejería de otros saúles, sino que tienes que hacerlo en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, todo lo que pida, dijo Jesús al Padre, en mi nombre, aleluya, será hecho por papá que está en los cielos. ¿Lo puede creer? Cuando vaya a la próxima oficina, dígale, aquí vengo en el nombre de Jesús. En el próximo trámite, acá vengo en el nombre de Jesús. En el próximo, aleluya, viaje que haga, aquí vengo en el nombre de Jesús. Amén. Y las puertas se van a abrir, ¿lo puede creer? Diga fuerte, amén. Aleluya. Vemos aquí a David superando al menos 3 cosas difíciles. Por eso dije que la palabra reina en esta tarde era superación.
Tienes que superarlo. No te puedes quedar ahí llorando. Ay, que no me visitan, pastor. Que nadie me whatsappea, pastor. Miro el celular y está... Nadie. Dele gracias a Dios. Porque mientras menos se entera, más tranquilo va a estar usted. Hay gente que le gusta, ¿no es cierto?, volcar toda su cuestión y otros ponen el oído, se quedan con toda la carga, los demás se vacían y usted se queda con toda la cuestión ahí. Mientras menos se entere, mejor, dígale gracias a Dios. David enfrentó una gran oposición. Todo el mundo le dijo a David que no tenía potencial, pero él fue capaz de, número 1, superar a su propia familia. Y esta palabra tiene colación, o tiene, hermano, mucho que ver con la palabra del jueves, con la palabra de Jabes. Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Y dijimos que la persona ilustre es la que alcanzó un nivel superior, que otros no lo pudieron lograr. Entonces, tal vez tú seas un Jabes en tu familia, que logró superar a tu propia familia. Amén. Número 2, él superó a los reyes Saúl, porque venció las limitaciones que otros líderes quisieron poner. Número 3, él venció a los Goliat. Eso se llama victoria, hermano, en las limitaciones de habilidad. Él no estaba preparado como un guerrero. Él no estaba preparado para la batalla. Con una piedra, ¿quién iba a pensar? Con una honda, venció a este gigante veterano de guerra que tenía tantas condecoraciones. Con una piedra, hermano. Él venció las limitaciones de las habilidades. Se quitó de encima todas las limitaciones que otros quisieron imponer, mató a Goliat, hizo, hermano, y dio una gran batalla para Israel. Entonces su victoria personal se tornó en una victoria nacional, amén, para todos. Entonces tu victoria personal tiene que ser una victoria familiar. Tiene que bendecir a todo tu entorno. Si tú eres bendecido, gloria a Dios, todos los que están a tu alrededor tienen que ser bendecidos también. Amén. Las palabras de David, por último, dicen: soy un hombre conforme al corazón de Dios, que de ser un sencillo pastor de ovejas, me convirtió en un gran rey. Empecé de la nada, pero con esperanza y con potencial. Qué tremendo, ¿eh? Dos palabras importantes: esperanza y potencial. Las limitaciones no restringen a menos que lo permitamos, dijo David. Mi padre, mis hermanos, mi líder, mi enemigo, pensó que no tenía el suficiente potencial. Sin embargo, en realidad tenía el potencial más maravilloso que todos, que es el potencial de Dios. A pesar de las reacciones negativas de otros, con la ayuda de Dios fui capaz de avanzar en mi juventud. Nunca olvidé el día que Samuel me ungió, y a partir de ese día el Espíritu del Señor vino sobre mí con poder. Me di cuenta que Dios me fortaleció para que me levantara por encima de las limitaciones que la vida y que otros trataron de imponerme. Mis amigos, dijo David, si Él lo hizo en mí, también lo puede hacer en ti. ¿Lo puede creer? ¿Habrá alguien que pueda darnos más valor y fortaleza que nuestro amado Dios? Pregunto, si todo el mundo te desacredita, todas las personas te dan la libertad, como estamos en democracia, de decir lo que quieran. Muchos te han desacreditado como lo han hecho conmigo.
pero ¿habrá alguien que te dé más valor y fortaleza que Dios? Yo creo que no. Nadie. No tratemos de ser o parecernos a otro, mi hermano. Cuando los demás nos quieran imponer limitaciones, hermano, Dios es el que va a aumentar. Amén. Y te va a dar más fuerza y valentía que nadie. Aleluya. Por eso el calibre de tu persona no es cuánto tienes, sino quién eres. La importancia en el ser humano no es cuánto ha logrado, auto, casa, campo, etc. Es quién eres tú. El calibre de la persona, dijimos, que tiene que ver con todas las veces que soportó pruebas, luchas, limitaciones, cosas negativas, pero ninguna de esas lo pudo vencer, sino que hoy podemos decir Ebenezer. Amén. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Todo lo demás que Dios te ha dado son añadiduras y son frutos de tu siembra, cosas materiales que hoy las puedes tener y mañana no. Pero ¿quién te quita lo que Dios te ha dado? ¿Quién puede quitarte ese ímpetu y esa personalidad, hermano, que va a pasar cosas por encima y que nada de lo que el diablo invente y de lo que la gente diga va a hacerte retroceder en el nombre de Jesús? ¿Cuántos en esta noche dicen, cuando menosprecien mi potencial, Dios se va a levantar con brazo poderoso? Amén. Y me va a dar mucho más de lo que el enemigo me creyó quitar. Amén. Amén. Puesto de pie en esta noche, vamos a orar a Dios. Vamos a pedir su bendición en esta hora. En el nombre de Jesús sentimos su presencia en este lugar. Creemos en Dios, creemos en su fortaleza, creemos que para Él no hay nada imposible. Aleluya. ¿Cuántos me acompañan esta noche? Le pueden decir en esta oración: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, bendito Dios, por el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, porque ti, Señor, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, decirle: Padre, muchos quisieron ver mi servicio fúnebre espiritual, pero tú me has levantado una vez más, Señor. Gracias porque si estoy aquí en tu casa es un milagro, Señor. Gracias porque hoy día abrí los ojos, Señor, pude ver mis cosas, pude ver, Señor, los que están en mi casa. Señor, es un milagro, Padre. Pude sentarme con un plato de comida, pude, Señor, llegar a tu casa. Es una gran bendición, Señor. Gracias, Padre, porque cuando muchos querrán poner limitaciones, tú vas a abrir puertas de una manera sobrenatural, Señor. Oh, gracias te damos, oh Dios, porque en ti, Señor amado, somos más que vencedores. Hay victoria en el nombre de Jesús. Llévate toda carga, toda enfermedad, toda, Señor, negatividad en el nombre de Jesús, Señor. Limpia nuestro corazón, nuestra mente, Señor, de toda palabra inicua, Señor amado, en el nombre de Jesús. Rodéanos, Padre, de personas de fe, de esperanza y de amor, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. Declaramos, Señor, en tu nombre que todo proyecto, todo sueño, Señor, tendrá un aceleramiento, Señor, en estos 6 meses por delante, Padre. Tú abrirás puertas. Oh, aleluya. Si alguien cree esta palabra, en el nombre de Jesús, levanta tu mano, dígale: Señor, mi trámite tendrá un aceleramiento. Mi trámite de jubilación, mi trámite de pensión, mi trámite por esa casa propia, mi trámite por ese auto propio, Señor, tiene un aceleramiento, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tu bendición fluye, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre. Y tú sorprenderás, Padre, a tu pueblo
pueblo. Aleluya. Oramos por los que están enfermos. Oramos por los que están pasando momentos difíciles. Levanta, Señor, aquel que ha sido alcanzado por el COVID o por otra enfermedad. Fortalécelo, levántalo en victoria. Señor, en ti hay poder. En el nombre de Jesús, retrocedan las tinieblas ahora, Padre, y triunfe, Señor, tu bendición, tu presencia. En el nombre de Jesús, bendecilo a Dios en esta noche. Levanta tus manos, decirle: Padre, te agradezco de antemano por lo que viene, Señor. Gracias, Padre. No seré un espectador, sino un protagonista de cosas gloriosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.